La cuarta pregunta casi todos la sacaron bien y solo hice la tabla 90 PSI, buscar este volumen específico y lo que le daba aquí es 320.26. Casi todo el mundo sacó esa buena. Sencillo, solo ir a la tabla y encontrar un valor. Y la última que decía iguales en lo que es del trabajo, es ambas son condiciones de frontera o de trayectoria, ¿verdad? No tienen energía, los sistemas no tienen energía y ambos se reconocen cuando cruzan las fronteras del sistema. Y eso, estamos. Eran preguntas sencillas, ¿no? El grado de dificultad era bien bajo. Si alguien tiene alguien que quiere que le veamos el examen, con el mayor de los gustos. Pero nuevamente lo que les pido es que sea algo que ustedes primero lo razonen y se pregunten si realmente está bien, estoy haciendo bien el análisis, y si ese es el caso, con el mayor de los gustos se lo veo. Estamos. Acuérdense que es un derecho que ustedes tienen. La revisión es un derecho. Estamos. Es un derecho y no pueden perderlo. Pero nuevamente les pido... Disculpe, ingeniero, la revisión, disculpe que lo interrumpa. ¿La revisión sería ahorita o al finalizar la tercera hora clase o la No, tercera sesión de Zoom? mire, va a ser de repente en la próxima clase. Le voy a decir porque, ¿cómo se llama? Lo que quiero es terminar. Entonces, lo que quiero es que vean ustedes, háganme una cosa. Vienen ustedes y me dicen, mire, revíseme el ejercicio 2 porque yo creo que está bien por esto. No me digan, está bien, sino que revíseme el ejercicio 2 porque yo creo que está bien porque el análisis que yo hice fue esto y me da una pequeña explicación. Yo lo reviso. Si está bien, usted va a ver la corrección en su examen. Si no está bien, vamos a ver cómo hacemos. Yo le digo, mire, vamos a hacer una Zoom con usted tal día. Estamos, nos conectamos unos 10 o 15 minutos, le hago una pregunta y está bien, perfecto, y lo corrijo. Estamos. Ese mensaje se lo enviamos por el En, campus virtual. en el campus. Ah, ok, Me lo envían, por favor, al correo electrónico para no llenar ok, de información en el campus. Estamos. ok, el correo está bien. Ingeniero, una consulta nada más así. Señor. ¿Por qué no? Es una sugerencia, perdón. ¿No le saldría más factible armar un grupo en Telegram para una comunicación más rápida? Si alguien lo quiere armar, no hay ningún problema. Estamos. Si ustedes lo quieren armar, yo les doy con mucho gusto mi teléfono y ustedes lo pueden hacer. Incluso todos los parciales eso han hecho, pero yo no lo sugiero porque no es algo que la universidad, pero si ustedes quieren hacerlo, con el mayor de los gustos. Si yo me puedo comunicar con ustedes y decirle, mire, fíjese que tengo un problema con el internet, ¿será que lo podemos hacer otro día? O nos conectamos aquí o nos conectamos allá. Si alguien lo quiere hacer, alguien se compromete, lo que puede hacer me envía ahorita si quiere por un chat y yo le envío el teléfono mío y me incluyen. No sé si eso lo pueden hacer ustedes. Pues. Si alguien se... Yo apoyo al compañero, fíjese, ingeniero, porque igual así con lo que el martes, también usted nos podría avisar directamente si Listo, tiene algún listo. inconveniente. Si me mandan con un chat a alguien que lo vaya a armar, me pregunta mi número telefónico, con el mayor de los gustos yo se lo mando ahorita y ustedes me incluyen. Ingeniero, entonces ahorita para mandar el examen para lo de la queja, le escribo ahí en lo que yo quiero que se me revise otra vez, entonces bien En el justificado. examen, sí, me dice, mire, yo revisé mi Ok, examen, revisé la lectura y está más o menos con lo que usted explicó y se lo va a aplicar. Yo lo que quise decir es, y yo lo miro, estamos. ok, Ojo, gracias, ingeniero. ojo, que yo evalúo lo que está ahí. Una de las cosas que yo le he dicho a mis alumnos cuando la clase es presencial, le digo, porque a veces me dicen, fíjese que dejé el cálculo en la otra hoja. No importa, si usted tiene 25 hojas, la adjunta al examen y ese es su examen. Entonces, traten siempre de ponerlo todo lo que ustedes quieran ahí, porque ¿qué pasa? Si usted me dice, es que yo no tengo el cálculo ahí, pero lo hice, y por eso le adjunté todo el material que yo hice, el cálculo. Ah, bueno, entonces yo miro, sí, ahí está, perfecto. Estamos, pero yo no, lo único que no puedo hacer como ingeniero es saber si se hizo o no se hizo mientras yo no tenga algo. Entonces, yo, por lo menos en los exámenes, siempre le he dicho, si usted tiene 10 hojas y quiere juntar las 10 hojas al examen, ajúntelas. Entonces usted me puede decir, mira, aquí está el cálculo, miren la página tal, mira, aquí está. Bueno, sí, cierto, perfecto, se equivocó acá, pero está bien el análisis. ¿Verdad? Porque como ingenieros debemos acostumbrarnos de que si tenemos eso, si ustedes me lo juntan, no tiene nada de malo, lo único que tiene es más hojas. Ustedes me pueden poner,
La hoja 1, 2 y 3 y 4 es el examen. La hoja 5, 6, 7 y 8 son los cálculos. Ah, perfecto. Está bien. O sea, yo no tengo problema. Y el examen puede estar bien arregladito, donde ustedes hicieron el cálculo puede estar desarreglado. No hay ningún problema. Digamos, pero lo adjuntan. Por lo menos eso es lo que yo siempre he hecho, ¿verdad? Dije yo, prefiero que esté en mi examen todo mi cálculo y que no vaya a haber ningún problema. Listo, pero lo hacen. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, miren, las dos unidades que tenemos que ver para el segundo parcial, y estamos bien con su compañero, ya vimos hasta el capítulo 5, estamos. Entonces, es el capítulo 4 y el capítulo 5. En la plataforma yo les puse los dos videos que ya hicimos con sus compañeros, explicando muy bien el capítulo 4, se lo expliqué bien a detalle, bien detalladito, está el capítulo 4, y nos metimos a terminar con todo esto que nosotros tenemos. Yo les pediría un favor, que tengamos, bueno, voy a empezar nuevamente con esto, estamos, pero puede ser que en algún lado, en algún momento, yo les diga los videos van a estar ahí y tienen que verlos, estamos, porque parte del proceso es todo lo que esté en la plataforma puede ser evaluado. Entonces yo les pediría, véanlo, está bien explicado todo este proceso, estamos todo cabalito, o sea, les hice análisis, les hice por qué, está bien explicado con dibujos, es como que hubiéramos tenido las 2 horas, yo se los puse ahí en la plataforma y está bien explicado esto. Si nos vamos ahorita, se los puedo explicar, lo voy a explicar nuevamente, pero para los otros parciales, si no llegamos a tener clase por cualquier cosa, se va el internet y todo, yo lo que hago, adjunto la clase que ya vi y que expliqué bien a sus otros compañeros, porque tenemos 2 clases idénticas, 2 clases totalmente idénticas, hasta tienen el mismo código. Entonces, si no logro darle clases a los muchachos, por ejemplo, del lunes, porque se cayó el internet, las del martes yo se las junto a ellos, que es igual. Y todos los ejercicios, hasta las preguntas. Entonces, les va a ayudar. Voy a ir rápido en esto. Ingeniero, Dígame, señor. pero si varios ya la vimos, al menos yo ya lo vi en los videos, podríamos seguir. No Ok, sé los demás. perfecto. Es que mire, así debería, y discúlpenme que se los diga, así debería de ser, ¿verdad? Porque por lo menos les digo yo el lugar donde he visto, bueno, donde yo estudié, como les digo, la clase no es como la estoy dando yo, ¿verdad? La clase es, agarro el gráfico, este es el gráfico, yo ya sé integrar, entonces yo le digo, entonces esto tiene que dar tanto, y usted queda, o sea, ¿dónde está esto? Pues, o sea, porque en el libro está explicado, entonces lo mismo que está diciendo su compañero, vamos, porque está bien explicado, por lo menos lo que yo creo puede venirles en examen está bien explicado, y con sus compañeros llegamos hasta esto, hasta lo que es lo que se llama energía interna, ahí nos quedamos con sus compañeros. Vamos a continuar, si alguien tiene alguna pregunta en la próxima clase, así como dice su compañero, con el mayor de los gustos. Incluso si vemos algo ahorita y no le entienden, en la siguiente clase ustedes me piden explicación y volvemos a darla. Vamos. Entonces, con sus compañeros cerramos en este punto que está aquí, en 4.4, y ya adelantamos y tenemos el capítulo 5. Lo que yo le decía a sus compañeros, y disculpen que me esté tardando tanto, vamos a ir sobre toda la teoría, porque todavía con los otros compañeros que están dando la clase, o sea, hay tanto ejercicio en el libro, que yo puedo darle ejercicios que yo creo que deberían salir, pero el otro ingeniero va a poner ejercicios que él cree deberían salir, el otro ingeniero, y son distintos. Entonces, para no perder sinergia en eso, yo voy a hablarlos con ellos. Por favor, definamos qué ejercicios deberíamos enseñarle a los muchachos para que lo desarrollen. Entonces, vamos a ver la teoría y una vez que lo definamos con ellos, voy a entrar a hacer los ejercicios. ¿Estamos? Ok. Entonces, como estamos grabando, por favor me detienen si tienen alguna pregunta. Incluso, si ustedes así lo desean, les voy a adjuntar la clase del día de ayer de los muchachos de esta misma. Entonces van a tener 2 clases. Si quieren ver la clase de él, puede ser que haya dicho algo que no se lo esté diciendo a ustedes, porque claro, no es como que tenga una pauta para poder darla, ¿verdad? Ok.
Dice energía interna, entalpías, calores específicos de los gases ideales. Nuevamente, es importante como ingeniero siempre que veamos el título, que quiere decir que vamos a ver todo lo relacionado con la energía interna, todo lo relacionado con esta propiedad que son entalpías, que ya la vimos. Estas dos son propiedades porque tienen las mismas unidades. Acuérdense, energía interna y entalpía. Calor específico ya tiene unidades distintas de los gases ideales. Entonces, mire, aquí habla energía interna, energía, entalpía. Estamos, pero ya los calores ya no habla de energía y calor específico de los gases. Quiere decir que estos dos son energía, pero esto es otra forma de ver. Por eso es que el título es importante. Estamos. Ok, y dice lo siguiente. Se define un gas ideal como un gas cuya temperatura y presión y volumen específicos se relacionan mediante esta fórmula que tenemos aquí. Ustedes ya la vieron, esta la vieron. O sea, esta tienen que haberla visto en química o en física. PV es igual a RT. Estamos. O sea, la presión, el volumen específico que vamos a tener aquí es igual a la constante de los gases multiplicado la temperatura. Estamos. Entonces, esta es la relación que nosotros vamos a tener cuando tengamos un gas ideal. Y dice, se ha denotado en forma matemática y experimental que para un gas ideal la energía interna solo depende de la temperatura. Entonces ya saben ustedes que en la tabla que teníamos allá, cuando nosotros hablemos de la energía de un gas ideal, lo único que tenemos que tomar es la energía interna y que esa energía interna va a ser o va a depender de la temperatura. No depende de la presión, pues ya sabemos. Bueno, quiere que no tiene nada que ver la presión. Lo que va a depender de la energía que tenga ese elemento de máquina es la temperatura y el lógico. ¿Estamos? Entonces, ustedes ya van viendo. O sea, lo que quiero es que cuando ustedes miren una fórmula ya digan, incluso pueden venir ustedes, agarran esta fórmula en su cuaderno y dicen, esto no depende de la presión. La única variable que debo de tomar yo es la temperatura. Entonces, ustedes agarran esta fórmula, se van a su cuaderno, la escriben y dicen, temperatura solamente. Si me ponen un ejercicio, quiere decir donde tengo que ponerle ojo es a mi temperatura, donde me van a dar es el cambio de temperatura. Estamos. Y estas variables van a permanecer constantes en algún momento dado. La que me va a variar es mi temperatura. Entonces ya vayan sabiendo ustedes qué pasa. Y dice que la energía interna solamente depende de la temperatura. Esto ya sabemos nuevamente. Estamos para un gas ideal, ¿verdad? Para un gas ideal. Su nombre lo dice. Por lo tanto, dice, por lo tanto, sí, ya mandaron para conectarse ahí. Ya lo voy a hacer, ¿cómo se llama? Para conectarme. Estamos. Sí, ingeniero, yo solo un paréntesis. No sé si lo podría poner usted en el campus para que así se unan todos los demás compañeros. Sí. Pero sería solo de la sección de nosotros o en general de su sección de terminal. Solo la sección, es por sección. Es por sección, Ok. ¿verdad? Ok, espérenme un segundo. Vamos a copiarlo aquí, control C. Y vamos a ponerlo acá para tenerlo solo un momentito. Solo espérenme un segundito, por favor. Un segundito. Control D. Un segundito, por favor, discúlpenme. Un segundo. Ok, listo. Sí, ya lo copio en la plataforma, lo voy a copiar ya lo copio. Un Ok, segundo. ingeniero, muchas gracias. A la orden. Ok, entonces, dice, por lo tanto, razono, la energía interna es una función de la temperatura solamente y no de la presión y el volumen. Entonces, nuevamente, ustedes dicen aquí, para esta ecuación, la energía interna no va a depender, usted pone coma, la presión no depende de la presión, no depende de esto, solo depende de la temperatura. Entonces, ustedes ya van sabiendo que para un gas ideal, ¿qué les van a dar los ejercicios? Les van a dar las temperaturas y la presión por ahí va a permanecer constante. O sea, la presión de recipiente es tanto, estamos, y en esto aumentamos la temperatura y llegamos a tanto y la temperatura da tanto. Entonces, ese proceso que ustedes tienen ya lo van sabiendo. Un segundo, me dicen si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Un segundo, por favor. Disculpen. ¿Me escuchan? Disculpen, se volvió a caer el internet, pero volvió por arte de... Disculpen, ¿verdad? Enseñamos a ponerlo. Ok, grabando. ¿Me escuchan ahora? Solo confírmenme, por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Se está yendo y viniendo, disculpen, ¿verdad? Disculpen, por más que les... Bueno, por tal razón, entonces ustedes ya tienen esto que está acá. Estamos. Ahora bien, la energía interna que nosotros tenemos, podemos trabajar con algo que se llama entalpía también, y esta es la definición de la entalpía. Entonces, ustedes tienen dos maneras de energía que van a tener, o bien la energía interna o la entalpía. Entonces, vamos a ver qué pasa con la energía interna, ya tenemos. Ahora, ¿qué pasa con la entalpía? Dice que la entalpía, que es una propiedad termodinámica como la que vimos anteriormente, es igual a ¿qué? A la energía interna más P por B. ¿Estamos? Quiere decir que si nosotros miramos esto, dice que P por B es lo que tenemos, RT, quiere decir que la entalpía nuevamente es igual a la energía interna más RT. Nuevamente la entalpía, si de la energía interna depende de la temperatura y eso depende de la temperatura, también la entalpía depende de la temperatura. ¿Estamos? Y aquí quiero que vean una cosa bien importante, por favor. La explico abajo, pero vean una cosa importante. Miren esta ecuación que nosotros tenemos acá. Dice H es igual a U más P por B. Me voy a ir. Esta es la página, disculpen, esta es la página 180. Si nos vamos a lo que está grabado con sus compañeros atrás, fíjense lo que dice acá. Dice que el trabajo hecho en un recipiente de frontera a que es igual a P por B. A P por B. ¿Estamos? Eso es. Quiere decir que P por B, eso lo explico bien ahí. Quiere decir que si yo me voy a esta ecuación que está acá, a esta ecuación, discúlpenme un segundito, si yo me voy a esta ecuación que les dije acá, solo un momento, por favor. Creo que no, es más abajo. Un segundo, por favor. ¿Qué página era? Aquí está. No. Un segundo, por favor. Discúlpenme que lo esté mareando ahí con esto. ¿Qué página era la que dijimos? 160, ¿verdad? Un segundo, por favor. No podemos poner el libro en la plataforma porque hay derechos de autor, ¿verdad? Pero sí lo podemos mandar al grupo. Bueno, ustedes no sé. Pero si ustedes se fijan allá, este que teníamos acá es el trabajo. Si ustedes se fijan arriba, esto es el trabajo. Estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que nosotros tenemos aquí, la entalpía, no es más que la energía interna más el trabajo que hace el pistón. ¿Estamos? Se los digo ¿por qué? Porque más adelante lo vamos a explicar bien detalladito, pero quiero que lo vayamos viendo de ahora en adelante. Entonces, la entalpía es una propiedad termodinámica. Entonces, o bien podemos trabajar con la energía interna o con la entalpía. Lo único que tenemos que la entalpía es un valor más exacto. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta el trabajo que tiene el pistón. Pero nuevamente lo que ustedes tienen que decir ahora es, uno, si tenemos un gas, vamos a encontrarlo con la energía interna y esta va a depender solamente de la temperatura. Dos, podemos encontrar la entalpía que depende de la energía interna, que depende de la temperatura, de la constante de los gases y de la temperatura. Entonces sigue siendo propiedad de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que ambas, cuando me la den para un cilindro o para un pistón y esté trabajando con gas ideal, lo que me van a dar es la variación de temperatura. No me van a dar la variación de presión porque se supone que la presión ahí no influye. ¿Estamos? Ok. Dice, por lo tanto, ojo con esto, por favor. Cuando digo ojo es porque creo que es lo importante, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Por lo tanto, a una temperatura dada, la energía interna, la entalpía
el calor específico a volumen constante y el calor específico a volumen constante de un gas ideal tienen valores fijos sin importar el volumen específico o la presión, que es lo que está diciendo, que no depende de este valor que tenemos del volumen específico y no dependen de la presión, solo va a depender de la temperatura. Entonces, si a ustedes les dicen que tienen un gas ideal y les piden encontrar estos valores, pues ustedes ya saben, les van a dar de repente la presión, va a permanecer constante, el volumen específico, ustedes dicen no interesa tanto, lo que me interesa saber es la temperatura para todos estos valores. Entonces ustedes lo sacan en su cuaderno y ponen U, H, CB y CP, estos lo que me van a decir el cambio de temperatura. Estamos para poder encontrar esos valores. Por lo tanto, dice, a una temperatura dada, estos valores tienen valores fijos. Quiere decir que si cambia la temperatura, cambian estos valores, sin importar el volumen específico y la presión. Eso es lo que está diciendo. Así, para los gases ideales, la derivada parcial de las ecuaciones que teníamos arriba se pueden reemplazar por derivadas ordinarias porque solo depende del punto inicial y el punto final. Entonces, los cambios diferenciales de la energía interna y la entalpía de un gas se expresan como tenemos acá, que dice que dU es igual al calor específico a volumen constante y la variación de temperatura. O la entalpía es igual al cambio al calor específico a presión constante y el cambio de temperatura. Y ojo, fíjense bien, cuando hablamos volumen constante, el calor específico a volumen constante, lo que estamos hablando es de entalpía, de energía interna. Y cuando hablamos del calor específico a presión constante, vamos a hablar de entalpía. Entonces, y aquí vamos viendo que esta necesita más energía. El calor específico es mayor cuando tengo presión a presión constante y la energía interna, o sea, vamos a ver, lo que está diciendo eso y lo quiero decir acá. Si nosotros tenemos un recipiente que es cerrado, o sea, que su volumen es constante, ¿qué quiere decir? Que la energía interna acá va a necesitar menos calor específico. ¿Por qué necesitamos menos calor? Si tenemos un pistón, tenemos volumen constante, pero presión constante, vamos a necesitar mayor calor específico. Alguien me podrá decir, ¿por qué? Bueno, porque si usted tiene un pistón y tiene una presión interna, y usted suelta este pistón sube, automáticamente ¿qué va a pasar? La presión va a disminuir. Entonces, la única manera para mantener esta presión constante es agregándole más calor del que tenía adicional. Entonces necesito más calor. Esa es la manera como vemos como ingenieros. Pero la manera otra práctica, si yo les dijera en examen, el calor específico vapor es mayor que el calor específico a vapor constante. Entonces usted dice, mire, aquí está la ecuación. ¿Qué es lo que dice? Si el CP depende de la entalpía, mire, la entalpía agarra la energía interna y agarra este valor adicional. Quiere decir que si aquí es 2, por decir algo, este va a ser más 1, esto va a dar 3. Quiere decir que si el calor en forma de presión está relacionado con la entalpía, va a ser mayor, o voy a necesitar mayor a presión constante que cuando el volumen es constante, porque cuando el volumen es constante solo depende de esta variable que tenemos acá. Entonces lo podemos ver por las dos maneras. Si no se acuerdan el día de examen, pues usted dice el CP depende de la entalpía. La entalpía es mayor que la energía interna. Otra prueba que pueden hacer ustedes, no me quiero ir hasta abajo para la tabla para no perder esto, pero pueden irse a la tabla, en la tabla que yo les enseñé y decir, voy a agarrar 100 PSI, voy a agarrar 100 PSI o voy a irme a vapor sobrecalentado y voy a encontrar el valor de U. ¿Estamos? Y después voy a encontrar a esa misma condición, voy a encontrar el valor de H. Y lógico, van a ver que H es mayor que U, porque H incluye este valor. Entonces ustedes ya saben, quiere decir que voy a tener
más energía. Cuando el CP voy a necesitar mayor cantidad de energía que cuando tenga CB. O sea, quiere decir que el calor específico a presión constante va a ser mayor que el calor específico a volumen constante. ¿Estamos? La definición lo dice, pero lo que quiero es que ustedes lo entiendan. Lo pueden entender con esta fórmula que está acá o lo pueden entender viendo la tabla. Cualquiera de las dos es un razonamiento válido. Entonces, lo que dice acá es que si me piden encontrar la energía interna, ¿a qué va a ser igual? Al calor específico a volumen constante multiplicado por la variación de temperatura que vamos a tener. T sub 2 menos T sub 1. Y también para lo que tenemos la entalpía. El cambio de energía interna o entalpía para los gases durante un proceso que pasa del estado 1 al estado 2 se denomina esto. Miren, es una integral normal. ¿Estamos? Es una integral normal la que vamos a tener ahí. Entonces solo sería calor específico, nos van a la temperatura 2 menos la temperatura 1 y ya tenemos la variación de energía interna o en este caso que tengamos la variación de entalpías. Se los estoy dando para que ustedes ya lo vean. Se lo pueden ir anotando en el libro, eso no hay ningún problema. Lo que ustedes pueden hacer también es agarrarlo y agarrar lo que estoy dando yo, lo van parando y van escribiendo. ¿Estamos? Lo pueden hacer. O si no, tienen un cuaderno a la par y van escribiendo. ¿Estamos? Entonces van poniendo los datos. Dice, a presiones bajas, los gases reales se aproximan al comportamiento de un gas ideal. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un gas cualquiera y tengo presiones bien bajas, lo puedo considerar un gas ideal y puedo utilizar esta fórmula que está acá. Por lo tanto, los calores específicos dependen solo de la temperatura. Nuevamente, miren, el calor específico depende de la temperatura. Ya tengo el dato, que es lo que teníamos arriba. Energía interna, entalpía y calores específicos solo dependen de la temperatura. Los calores específicos de los gases reales a presiones bajas se llaman calores específicos de gases ideales o lo que se llama calores específicos a presiones cero y se le denominan CPO. Más adelante vamos a ver que cuando hablamos de punto muerto, lo único que dice, estas variables a veces se confunden, pero es la misma. Lo único que está diciendo es la presión, la función que vamos a tener a presión cero. Es el mismo. ¿Estamos? Es lo mismo. En unos libros, por el libro de Gordon Van Weyden, lo que aparece es calores específicos de gases ideales. ¿Estamos? Que me parece más conveniente que empezar a ponerle su índice, porque después se confunde uno si era C sub 0, era sub 0, tal. Dice, de la figura, me detienen si no entienden algo, de la figura 424 se puede hacer algunas observaciones. Una es que los calores específicos de los gases con moléculas complejas, o sea, con dos o más moléculas, son más altos y se incrementa con la temperatura. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos esto. Y aquí, ¿por qué es esto? Porque si nosotros tenemos una sola molécula de vapor, pues se comporta de alguna manera. Si tenemos dos, tenemos diferente cantidad de energía que vamos a tener. O sea, no es lo mismo que yo les diga, miren, ingenieros, tenemos acá un recipiente y solo tenemos una molécula de aire. Quiere decir que cuando yo caliente este recipiente, el único que está recibiendo esto es esto. Pero si yo tengo 50 moléculas, quiere decir que ahora tengo que calentar 50 moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Este valor de la temperatura va a tenderse a aumentar en estos valores. ¿Estamos? Y es lógico. Entonces, vean que esto no es ciencia, es lógica, ¿verdad? No es lo mismo que les diga, tengo 5 galones de agua, calentémoslo, que tenga 50 galones de agua. Entonces me va a decir, bueno, quiere decir que voy a necesitar mayor temperatura, no mayor temperatura, voy a necesitar mayor energía, o sea, o mayor calor específico que voy a tener de repente para calentar o llevar eso a ciertas condiciones. Miren, aquí, cuando ustedes llevaron, no sé si ustedes llevaron mecánica de fluidos, cuando ustedes encontraban el número de Reynolds y querían encontrar el factor de fricción, habían unas tablas como esta. Estamos. Lo que se hace, por ejemplo, hay tablas donde ustedes les dicen la energía, les dan la temperatura, les dicen qué tipo de fluido, tiran acá y encuentran los valores. Ahora, eso se vuelve un poco complicado cuando los valores no son exactos. Si aquí fuera 1150, quiere decir que ustedes tendrían que separar esta tabla que nosotros tenemos en tantos valores y separar esto en tantos valores para saber que este punto de aquí pega aquí y que ese es el valor. Entonces lo que han hecho los libros, han agarrado un calor específico promedio. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen una tabla, tienen una tabla. Entonces en la parte de atrás van a encontrar una tabla donde les dan los calores específicos promedios.
Estamos, lo que dice es más o menos esto debería de ser y llega a eso. Entonces, mire, aquí le ponen lo mismo que tienen ustedes arriba, nada más que le ponen CB Prom. ¿Qué quiere decir? Que están agarrando un promedio, están agarrando una tabla que les da un promedio. No es un calor obtenido a partir de un grafo. Esto es más exacto en el hecho de la gráfica, pero agarrar cada uno de estos pedacitos, dividirlo, tirar una recta y colocar acá y dividir esto en partes iguales, a veces es complejo. Entonces lo que hace es la tabla agarra algo que se llama CB Prom, o sea, calor específico a volumen constante promedio. Y miren, es la misma fórmula, solamente que le cambiaron aquí promedio. Esto sí es importante, por favor. Dice, esto póngale ojo, dice, en resumen, hay 3 formas de determinar el cambio de energía interna y la entalpía. O sea, hay 3 maneras para determinar esto que nosotros tenemos, la energía interna o la entalpía. Y dice lo siguiente. 1, mediante los datos tabulados de UH, y esta es la forma más sencilla y exacta cuando están las tablas disponibles. ¿Qué quiere decir? Que la manera más fácil es encontrarlo a partir de las tablas que ya tenemos, que está tabulado ahí. Otro es por medio, haciéndolo por integrales. O sea, esto es bien complejo, ¿verdad? Porque a veces las integrales ahí nos van a quedar unos logaritmos, nos pueden quedar algo complicado, pero realmente esos son cálculos, como dice aquí, por computadora. Y la última es con el empleo de calores específicos promedios. Estamos, promedios. Esto es muy simple y de hecho muy conveniente cuando se encuentran disponibles las tablas de las propiedades. Los resultados que obtienen son razonables, exactos, sin intervalos de temperatura, cuando los intervalos de temperatura no son muy grandes. Entonces quiere decir que podemos encontrarlo con esta tabla. Eso es lo que está diciendo. Estamos, si no lo tenemos, podemos encontrarlo con estas tablas que tenemos acá. Un segundo. Sí, estoy grabando, ¿verdad? Disculpen, un segundo. Ok. Si no miran algo del libro, por favor me dicen. Vamos. ¿Qué más tenemos acá? Ah, dice, la relación de los calores específicos de los gases. La relación que nosotros tenemos de estas ecuaciones, si nosotros agarramos estas ecuaciones y las empezamos a relacionar, lo que llegamos es lo siguiente. Dice que CP es igual a CB más R. El calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más la constante de los gases. Miren, aquí automáticamente ya dice que el CP es mayor que el CB. Estamos. Si esa fuera pregunta de examen, el calor específico es mayor que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Sí. Entonces dije sí. ¿Por qué? Por esta ecuación. Ahí lo entiendo. Estamos. Ya no tienen que explicar más. Para el caso mío, no sé para alguien más. Dice, en este punto se introduce otra propiedad del gas ideal conocida como la relación de calor específico. ¿Cómo se relaciona el CP contra el CB? Y nos da una constante, estamos, que vamos a tener ahí. Los ejercicios nuevamente hasta el final vamos a ir viendo, ¿verdad? Los ejercicios. Y si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos vamos a resolver ejercicios. Solo quiero ponerme de acuerdo con qué ejercicios quieren que veamos. Ok, aquello era energía interna, entalpía, calor específico para gases ideales. Ahora este es energía interna, entalpía y calores específicos para sólidos y líquidos. Estamos, para sólidos y líquidos. Un segundo. Ok. Un segundo, por favor. Permítame solo un segundo. Listo. Dice calores, energía interna, entalpía y calores específicos para sólidos y líquidos. Aquello era gas ideal, ahora sólidos. Veamos. Dice, una sustancia cuyo volumen específico o densidad es constante se llama sustancia incompresible. ¿Cuáles son las sustancias incompresibles? Los líquidos y los sólidos. Son incompresibles. No hay manera de que se pueda comprimir. Porque son demasiado pequeños los espacios intersticiales. Entonces, de ahí ustedes saben que cuando hablemos de volumen específico, no tiene mucho sentido cuando hablamos de sustancias que son compresibles. Se debe entender que la suposición de volumen constante implica que la energía relacionada con el cambio de volumen
es insignificante en comparación con otras formas de energía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un líquido, por decir algo, y les hablamos del volumen específico, las variaciones que van a tener por función de la presión van a ser muy pocos. Vamos, eso lo quiere decir el ejercicio. Y es lógico, ¿verdad? Si nosotros tenemos un gas, por decir algo, las moléculas de un gas están dispersas. ¿Qué quiere decir? Que los espacios intersticiales y las fuerzas de atracción en estas moléculas son tan pequeños que si yo lo presiono, ¿qué va a pasar con mi volumen? Va a haber una variación. Pero si yo tengo agua, ¿qué va a pasar? Las moléculas están bien juntas. ¿Qué quiere decir? Que el único espacio intersticial que existe entre esto es esto. Y la fuerza de atracción es bastante grande. Entonces, por ahí dice que los líquidos son incompresibles y los vamos a tomar como incompresibles, ¿verdad? Tanto los líquidos como los sólidos. Ok. Dice, se puede mostrar matemáticamente que los calores específicos a volumen y presión constante son idénticos para sustancias incompresibles. Entonces, miren, ya tienen otro dato. Entonces, usted dice, si es una sustancia que es compresible, estamos hablando, el calor específico a volumen y presión son constantes. Ya tenemos eso. Son idénticos, perdón. Los calores específicos a estos, presión y volumen, son idénticos para sustancias incompresibles. Todo esto es lo que tenemos ahí arriba. Estamos DDU, lo volvemos a hacer, la función del T. Estamos, aquí quiero que veamos una cosa, por favor. Fíjense acá. Miren, esta fórmula puede parecer distinta a la que tenemos arriba. Miren, porque usamos esta y ahora estamos usando esto. ¿Por qué? Porque si dice que el volumen de un líquido va a permanecer constante, dice el volumen específico y la presión son, perdón, vamos a leer. Se puede mostrar matemáticamente, los calores específicos a volumen y presión son idénticos para sustancias incompresibles, y si son incompresibles, es lógico hablar de volumen. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta ecuación, solo lo único que cambia es que ya no le ponen CB, porque no es calor específico a volumen constante, porque si es algo que no cambia su volumen, entonces no tiene sentido, entonces le llaman calor específico. Eso es la única diferencia. Allá le llamamos calor específico a volumen constante y aquí le vamos a hablar CB. ¿Estamos? Lo mismo que vamos a tener para CP. ¿Estamos? Y es lo mismo, miren, la misma ecuación que tenemos arriba, la misma ecuación que tenemos arriba y la misma ecuación que tenemos arriba. Nada más que ella se llamaba CB prom, CB aquí y CB acá. Lo único que si estamos hablando de líquidos o de sólidos, solo vamos a hablar C, o sea, calor específico. Ahora, ¿qué pasa con el cambio de entalpía? Fíjense lo mismo que nosotros tenemos. Dice, ojo aquí, ¿verdad? Dice, si se emplea la definición de entalpía, que H es igual a U por PB, y observando que B es constante, estamos, ¿qué quiere decir? Que este valor que nosotros tenemos aquí es cero. Estamos, es cero. Entonces, por ahí vamos teniendo cómo se comporta la entalpía cuando tenemos esos procesos, que nos va a quedar aquí solamente la diferencia de presiones, ya no la diferencia de volúmenes. Estamos, entonces, que miren, aquí está la ecuación. Entonces dice, bueno, entonces va a ser la presión que vamos a tener y no el volumen. Entonces ya tenemos ahí variación, miren. Es lógico, esto es lógica. Estamos, es pura lógica. Para los sólidos, el término delta AP es significante. Por lo tanto, al final solo dice que la energía interna y la entalpía son iguales a este valor. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si usted tiene le explicaba ayer a su compañero, si usted tiene el pedal de su carro acá, estamos, y acá tiene los frenos de su carro, cuando usted presiona el pedal, estamos, lo que pasa es que está presionando cada una de las moléculas de aceite